En esta ocasión vamos a hacer un repaso de las funciones que tienen que ver con la manipulación o el procesamiento de fechas. Para esto tengo preparada esta plantilla o esta hoja de Excel con algunas fórmulas que son bastante útiles, o por lo menos son las que más se han consultado en mi blog. Para ver una lista de todas las funciones que tienen que ver con fechas, podemos hacer clic sobre este botón y se despliega este catálogo de funciones. Hacemos clic aquí y nos vamos a la categoría fecha y hora. Aquí podemos ver un listado de todas las funciones que tienen relación con fechas y horas. Al hacer clic sobre cualquiera, podemos ver aquí una descripción de para qué sirven. En algunos casos, como vamos a ver en este video, es necesario combinar o utilizar estas funciones con cierta creatividad para poder alcanzar el resultado que necesitamos. Bueno, vamos a comenzar. Primero he preparado 3 fechas con las que vamos a trabajar o que nos van a servir de ejemplo. La primera va a ser una fecha ingresada manualmente, que es el 1 de enero del año 2016. La segunda fecha es una función y representa la fecha de hoy. El día que abras tú esta plantilla, se va a colocar automáticamente siempre la fecha del día en que la abras. También tenemos una fecha 3, una tercera fecha, que lo que va a contener es una fecha de nacimiento. Bueno, el primer ejemplo, cómo obtener el día de hoy. Simplemente utilizamos la función que se llama hoy. La siguiente consulta bastante frecuente es cómo resto dos fechas o cómo obtengo la diferencia entre 2 días o 2 fechas. Para obtener la diferencia entre 2 días, simplemente a la fecha más grande o la más reciente le restamos la fecha más antigua y nos regresa la diferencia en días. Otra función bastante útil, especialmente para las personas que trabajan con planillas, es la forma de contar cuántos días laborales hay entre 2 fechas. Para esto podemos utilizar la función días.lab.intl. Veamos un poco más de esta función. Primero recibe como parámetros la fecha inicial, luego la fecha final y luego este parámetro que indica cómo se van a tratar los fines de semana. Vamos a ver qué opciones tenemos para este parámetro. Voy a cerrar por este momento esta pantalla y me voy a esta sección. Estos son los parámetros que puede recibir. Como fines de semana quiero que cuente únicamente el domingo, porque posiblemente los sábados es un día de trabajo. Por lo general las empresas trabajan de lunes a sábado. No sé si en tu país descansan el domingo y el sábado. Podrías elegir como parámetro el 1. En este caso he colocado 11 porque el único día que se toma como fin de semana va a ser domingo. Entonces regreso a la función y aquí está, parámetro 11, para que únicamente tome como vacación o fin de semana el día domingo. Luego aquí tengo la lista configurada de días no laborales. Como vemos, está en la columna C de la hoja vacaciones. En esta columna se van a colocar todos los días que sean vacaciones y no van a ser contados en la resta de fechas, de días entre las 2 fechas. En este caso he puesto el año nuevo, un día de Semana Santa, el día del trabajo, Navidad. Algunas vacaciones como año nuevo, Navidad, día del trabajo siempre son el mismo día, pero en el caso de Semana Santa esta siempre se está moviendo, por lo que se diseñó de esta forma en la que puedas colocar en un rango de celdas cuáles son los días específicos que son vacación, para que esta función pueda tomarlos y calcule correctamente cuántos días laborales hay entre 2 fechas, excluyendo las vacaciones y fines de semana. Y para conseguir la cantidad de años entre 2 fechas, lo que podemos hacer es utilizar la función año, que recibe como parámetro una fecha.
En este caso, como las dos fechas son 2016, la diferencia en años es 0. Luego, también podemos tener o calcular la edad de una persona. Esta fórmula sí es un poco más complicada. Utiliza la función si-fecha, que no viene documentada en Excel, está oculta por alguna razón. Según lo que he visto por ahí por internet, es que esta función si-fecha no se esperaba ser parte de Excel, sino que se incluye por compatibilidad con otro software más antiguo que Excel. Y bueno, lo que hace esta función si-fecha es que me va a restar la fecha en la celda C6, que es la fecha de nacimiento, la fecha hoy, y me retorna la diferencia en años. Así consigo la edad en años. Luego concateno o uno una cadena extra con el ampersand. Le voy a unir la palabra años con, y luego uso la función si-fecha para obtener la diferencia en meses y la diferencia en días. Si necesitáramos únicamente la edad en años, podemos tomar esta fórmula y cortar esto y también esta otra parte. Entonces nos queda la edad únicamente en años. Luego otra función que a simple vista no tiene mucha utilidad es la función días-sem, que me regresa el número o posición del día de una fecha. Por ejemplo, me va a regresar un 1 si es domingo, un 2 si es lunes, y así hasta llegar al 7, que sería un sábado. ¿Para qué me puede servir esto? Por ejemplo, si tengo alguna hoja de Excel en la que necesito que no se ingrese en días domingos o días sábados, puedo generar una validación utilizando esta fórmula. Por ejemplo, aquí he preparado yo algo. Voy a ingresar una fecha que sea sábado. Esta fecha va a caer un día sábado. Le doy Enter para ingresarla y no me da ningún problema. Pero ¿qué pasa si trato de ingresar un día domingo? Por ejemplo, si el 25 fue sábado, el 26 debe ser domingo. Vamos a ver qué pasa. Me da un error, dice fecha no válida, no se permite ingresar día domingo. Voy a cancelar y me rechaza el cambio y lo regresa a la fecha que tenía, 25. ¿Cómo hice esto? Bueno, selecciono la celda, voy a la pestaña datos o el menú datos, doy clic en validación de datos y aquí coloco dentro de la validación en configuración, pongo la opción aquí personalizada. Luego uso la función si para hacer una comparación lógica y pregunto si el día de la semana de la celda I4 es igual a 7. Bueno, en este caso veo que la fórmula estaba un poco equivocada. Tendría que ser si el día es 1, o sea domingo, tiene que regresar un 0, que sería un falso. Y cualquier otro día regresar un 1, que sería un verdadero. O sea, es decir, si esta función o fórmula que he colocado aquí regresa un falso, da un error. Si retorna un 1, se acepta. Entonces, si el día de la semana es 1, es decir, domingo, va a regresar un 0, que es falso. Cualquier otro valor va a regresar un 1, que es verdadero. Luego en la pestaña mensaje de error, coloco en estilo detener. Puedo poner que solo tire una advertencia o de una información. En este caso yo quiero que se detenga, no quiero ningún día domingo como fecha. Coloco un título y un mensaje de error, que es lo que se muestra. Doy clic en aceptar y ya. Le voy a ingresar el día 27, que sería lunes. Lo permite. Ahora el día 26, domingo, y no lo permite. Le damos cancelar
Luego la siguiente función es el último día del mes. ¿Qué es lo que hace esta función? ¿O cómo se logra esto? Se hace por medio de con la combinación de funciones fecha, año y mes. Veamos qué es lo que hace. Primero en esta fecha C5, que es esta de aquí, va a obtener el año. Luego obtiene el mes y le suma 1. Es decir, si hoy es junio, lo convierte a julio, que es el número 7. Y luego dice de que se le sumen 0 días. Al decir que se le sumen o que se le coloquen 0 días, lo que en realidad hace es restarle un día a la fecha que estamos construyendo. En este caso sería 2006, mes 7, o sea julio. Le resto un día, quedaría 30 de junio, que es justamente lo que estamos esperando. Y finalmente esta función fecha lo que hace es crear una fecha. Y de esta forma podemos obtener el último día de cada mes. Luego tenemos aquí la función, una función para calcular si un año es bisiesto o no lo es. Vamos a ver un poco más la función. Usamos la función lógica sí y hacemos una prueba. Aquí tenemos la función fecha. Le pasamos los argumentos de antes, le pasamos el año, como mes le ponemos febrero y días a sumar 29. Luego, a la fecha que se calcula, le extraemos el mes. Si el mes es 2, entonces sí fue bisiesto. Si el año no hubiera sido bisiesto, al sumarle 29 días a febrero, nos quedaría 1 de marzo. Y marzo es el mes número 3. Entonces esta comparación resultaría en falso y sería la parte no, que nos dice que no es bisiesto. Y si queda en febrero, entonces nos mostraría un sí, que sí es bisiesto. Eso es todo por hoy. Recuerda que puedes descargar este ejemplo para poder revisarlo, y algo muy importante es que depende de tu configuración regional o la configuración de Windows. Las fórmulas pueden ir separadas por un punto y coma o por una coma. Así que si alguna vez copias una función de alguna página web o de mi blog y ves que da algún error, entonces revisa si la función que copiaste o la fórmula viene con punto y coma y quizás tu configuración requiere que pongas coma, entonces haz el cambio a punto y coma o a coma según tu configuración o según como Excel lo solicite.